El caso Epstein. Quiero aconsejaros fervientemente el famoso documental de Netflix de Asquerosamente Rico e Intocablemente Rico. Voy a hablar de varios puntos que he estado recopilando e informándome sobre todo este caso del depredador sexual, traficante de menores, financiero influyente entre la élite americana, el cual este caso ha llegado a salpicar incluso al mismísimo príncipe Andrés, a Bill Clinton, incluso a Donald Trump. Fue juzgado en el 2019 y se ahorcó en su celda. Supuestamente. Hay muchas dudas sobre esa muerte. Bien, una de las cosas importantes es sobre cómo se movía el señor Epstein entre la élite. Puedo deciros que era conocida sus juergas con el señor Donald Trump, sobre el 92, en el cual hay un vídeo en imágenes con él bailando, y dijo precisamente en el 2002, según el New York Times Magazine, que lo conocía desde hace 15 años y que era un tipo fantástico y divertido al que le gustaban las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas más jóvenes. Bien, sin embargo, cuando fue condenado Epstein, Donald Trump dijo que su relación estaba rota con él desde hace una década. Es cierto que no hay pruebas concluyentes de que Donald Trump participara en la red de pedrastia y tampoco hay pruebas de que estuviera relacionado con el asesinato o el supuesto asesinato en la celda de Epstein, a pesar de que Anonymous asegurara que fue él quien lo eliminó. No hay ninguna prueba. Es curioso porque también Donald Trump había insinuado que había sido Hillary Clinton quien había provocado el asesinato de Epstein en la celda, para tapar vídeos o ciertos chantajes que había en vídeo que le hacían a algunos VIPs y que estaban ahí para que no se vieran la luz. El caso es que había mucha gente que prefería que Epstein estuviera muerto para que no saliera nada aquello a la luz, ya que hay pruebas más que concluyentes de que estaba extorsionando a famosos y abusando de las víctimas. Bueno, Harvey Weinstein, y se ha hablado también mucho con la relación de Harvey Weinstein, en realidad tenían poco que ver uno con otro, digamos que entre bomberos no se pisaban la manguera, y si bien que tenían contactos muchos en común porque era el mundo de Hollywood, y eso es normal, pero no eran partícipes de una misma red de pedrastia ni nada parecido. Además, Harvey Weinstein era un depredador, él mismo se buscaba a las víctimas y iba por ellas, no tiene nada que ver uno con otro. Tampoco he encontrado ningún tipo de relación en principio con el señor Dan Schneider, que era un ejecutivo de Nickelodeon por el cual hay muchas sospechas fundadas y hay muchas leyenda oscura en internet el que hablan de él, pero en el que tampoco hay nada de momento ni tiene ningún tipo de relación con Epstein. O sea que en las fake news suelen amalgamarlo todo y ensuciarlo todo. No tengamos la necesidad de mezclarlo todo, no, son cosas distintas y no tienen relación entre ellas. Bien, ¿cómo era su modus operandi? 4 mujeres que trabajaban para él eran quienes le facilitaban las adolescentes. Era insaciable, le gustaban siempre jóvenes y nuevas. Y siempre las solía coger de lugares desfavorecidos, ¿no? Mujeres, chicas con familias desestructuradas, con problemas monetarios o problemas de algún tipo familiar. Y les prometía, entre ellos, pues por $200 que le hicieran un masaje. Por $200 las llevaba a su sitio y allí abusaba de ellas, ¿no? A cambio de esos $200, ¿no? Ghislaine Maxwell, que era supuestamente su pareja, era una de las cómplices. Así lo aseguran muchas de las víctimas. Esta chica está desaparecida ahora mismo, aunque últimamente he leído una noticia de que se la ha visto en Francia. Está en caza y captura. En Palm Beach, donde tenía esa isla fantástica, que tenía esa isla apartada del mundo, cada vez que abusaba de una chica, si esta chica por lo que fuera huía e insinuaba que le iba a denunciar, ellos la amenazaban, sobre todo diciéndole que iban a dañar a sus familias. También otra de las cosas que hacía para conseguir más carne era pedir a estas jóvenes que trajeran a amigas. Epstein lo que hacía, le prometía, era que iban a pagarle sus estudios y así podían lanzar su carrera, cosa que, como ya hemos dicho, como ha dicho Gerald,
nunca hacía. Era una manera de jugar con sus víctimas, ¿no? A las más vulnerables las llevaba en su jet, que era el Lolita Express. Bueno, muy repugnante este nombre. También las llevaba a Palm Beach o a su isla de la Pedrastia. Y allí tenía invitados tales como el señor Bill Clinton o el príncipe Andrés. Bien, una de las cosas que a mí más hedor me produce y más repugnancia me ha provocado es que en el 2007 este señor ya estuvo encausado. Fue acusado por 36 menores de 14 años por abuso sexual y él llegó a pactar con el fiscal del distrito una pena de 13 meses y un tercer grado. Es decir, al poco el hombre pudo salir a su casa. Volvió a su casa para poder seguir trabajando. Y es curiosamente en el documental de Netflix podemos ver cómo él, sin ningún tipo de pudor, se saltaba ese tercer grado, ¿no? Cuando algo que debería de haber sido ya cadena perpetua, ¿qué tipo de pacto hizo con el fiscal del distrito para que pudiera salir? ¿Qué tipo de nombres le dio? ¿Qué tipo de influencias? ¿Qué tipo de vídeos le enseñó de gente importante que estaba metido en este entramado? Bien. El señor Alex Acosta, que fue el fiscal del distrito con el que llegó a un pacto, fue obligado a dimitir, siendo entonces, en el 2019, cuando estaba terminando el caso Epstein, obligado a dimitir siendo secretario de Trabajo de Donald Trump. ¿Qué tipo de pacto hizo? Que este señor, el fiscal del distrito, le promocionaron, le llevaron directamente a estar en un gobierno, le ascendieron por ese pacto. ¿Es lo que insinuó? ¿Eso ocurrió? ¿Qué tipo de contactos había ahí en ese pacto que este hombre le ascienden? Es decir, tú cállate, no digas nada de los nombres que hay aquí, que nosotros te vamos a promocionar. Es lo que yo leo entre bambalinas, ¿eh? ¿O acaso no es... Yo soy el único que ve que es demasiada casualidad que justamente Donald Trump contrate al único fiscal de distrito que ha juzgado y ha pactado con su amigo el querido Epstein y lo lleve a la Casa Blanca? ¿No es demasiada casualidad justo que el único latino del equipo de gobierno justamente sea el que había estado fiscalizando al señor Epstein? ¿No es demasiada casualidad? Yo hace mucho tiempo que dejé de creer en las casualidades, señores. Obviamente no tengo pruebas para atestiguar todo esto, pero son los hechos. Los hechos son que este hombre ha ido ascendiendo. ¿A cambio de qué favores? Y más en el gobierno de Donald Trump. Para mí, por supuesto, no es una prueba, pero es una evidencia. De hecho, en todos los momentos en el cual ha habido grandes cagadas del gobierno o de los gobiernos, te das cuenta que quien más tiene que tapar la boca siempre es el primero que asciende. Eso es significativo y es una clave. A quienes han ascendido, cuando el 11 de septiembre, cuando el 11M e incluso la última pandemia. A quienes han sido los primeros que han premiado, cuando supuestamente eran los primeros que tenían que haber echado. Obviamente, ahora ha dimitido hace apenas un año porque era muy gordo, era tan escándalo todo lo que se había destapado con el caso Epstein, que él en su momento, en 2007, lo dejó pasar porque no le pareció suficientemente claro el caso para pedir más al señor Epstein, para meterle en cadena perpetua. Recordemos, 36 menores en la acusación, de 14 años, y le dan una pequeña reprimenda de 13 meses y un tercer grado. Huele a podrido.
Pero bueno, el señor Alex Acosta no veía delito mayor. Y digo yo, cuando ocurren estas cosas tan fragantes, en el cual un servidor público se equivoca tan gravemente, ¿no debería de haber una responsabilidad? ¿No debería de haber una acusación contra esa persona que dejó pasar tan graves delitos? Está en su casa, pero ¿debería estar en la cárcel? Voy a hablar un poquito, por ejemplo, también de algunas de las víctimas. He de recordar a Virginia Roberts, que es esta chica rubia que sale también en el documental, una de las víctimas de Epstein. Hay 4 principales, otras prefieren tenerlo en secreto, no les gusta salir ni decirlo, pero dice que ella fue obligada a tener sexo con el príncipe Andrés. De aquí nace esta famosa foto que se ha visto por todos lados, que sale ellos dos, pues 15 años más jóvenes, el príncipe Andrés cogiéndola del regazo, cogiéndola un poco de manera cariñosa en una casa, de la cual por esa foto ha tenido que salir a dar explicaciones el príncipe Andrés, diciendo que bueno, que no sabe esa foto cómo ha salido, no sabe de dónde salió, no ha sabido dar explicación a esa foto, ¿no? Él ha negado todo, ha negado los abusos, que conociera lo que hacía Epstein, que estaba horrorizado por todo lo que estaba, que lo condena, ahora sí lo condena, alguien que lo defendía en su momento ahora no lo defiende, pero que esa foto no le puede dar explicación, pero que es falso que la señorita Virginia Roberts tuviera sexo con él. Lo niega, pero sin embargo no puede dar explicación de esa foto que lo coloca ahí, y también dice que es igual está trucada esa foto. Bien, esa entrevista precisamente, que se puede ver en el documental, también un extracto, la verdad es que le da más sensación de culpable que de verdad. Le ha hecho más daño que bien, ¿no? Pero no os quepa duda que esa entrevista es lo más parecido que vamos a tener del príncipe Andrés a un juicio. Porque es intocable. Sabemos que la familia real es intocable y nunca estarán ante un juez, y más de un país extranjero, para ser juzgados por este tipo de penas. No veremos al príncipe Andrés, ojalá me equivoqué, no veremos al príncipe Andrés ante un jurado. Es verdad que su imagen está completamente por los suelos, no, su vida pública se ha acabado, pero va a callar, no va a decir nada, no va a colaborar con la justicia, ha dicho que no está colaborando de ningún tipo, y lo estaban reclamando desde Estados Unidos su colaboración, y él sencillamente da por callada la respuesta. Sobre todo cuando después también el Daily Mail publicó un vídeo con el príncipe Andrés despidiendo a una menor no identificada el 6 de diciembre de 2010, saliendo de uno de los edificios donde fue una de las redadas finales, donde se capturó, donde se requisaron muchos vídeos. Era un edificio donde había muchas habitaciones con camas y muchas cámaras, donde supuestamente ahí van a tener sus encuentros sexuales los VIPs, y ahí estaban siendo grabados para después ser extorsionados. Esas cintas que nunca las veremos, ni sabremos quiénes estaban allí metidos, todo eso se ha cerrado, se ha clausurado. Una vez muerto Epstein, todo eso es como que haya desaparecido. Pero sin embargo, sí que tenemos ese vídeo del príncipe saliendo de ese edificio. Virginia Roberts afirma que Epstein la usó como esclava sexual y que le obligó a estar con el príncipe Andrés. Otro de los implicados, otro de los nombres de estos que tenemos de las altas esferas y que ha sido salpicado, es el señor Bill Clinton, el presidente o expresidente Bill Clinton, amigo también del señor Epstein, quien reconoce que usó el avión, el Lolita Express, en 4 ocasiones, junto con su servicio secreto. Y todo para la fundación Clinton, para hechos benéficos, ¿no? El problema es que en la ruta del avión, en las hojas de la ruta del avión, aparece hasta 26 veces, algunas de ellas con destino a las Bahamas, justo donde tiene la mansión el señor Epstein. Es curioso que del edificio que he mencionado antes en la redada que hicieron, la redada final donde estaba todo, ya se clarificaba que estaba toda la red, de ahí, entre otras las cosas, salieron un cuadro que salía el señor Bill Clinton vestido de mujer posando en el cuadro, ¿no? Es bastante significativo. Bien, la señora Virginia sitúa a Bill Clinton en la isla. Sin embargo, él lo niega. Sin embargo, este
hay un señor de mantenimiento que trabajaba para Epstein, situó a Bill Clinton también en la isla con esta chica, con Virginia, que estaba con él en topless precisamente. O sea que hay 2 personas que lo han situado en la isla, cuando él lo niega. Pero hay más famosos. El señor Andrés Pastrana, que fue presidente colombiano, del Partido Conservador Colombiano, también aparece varias veces en los papeles del Lolita Express. Él alega que se dirigía a Alabama para negociar con Fidel Castro, negocios de Fidel Castro. Bueno, hablaremos de toda la gente que aparece en la lista, tanto en el libro negro como en los papeles del Lolita Express. Recordar a las 4 víctimas: Chantal Davis, Jennifer Arauz, Courtney Will y Virginia Roberts. Y otras 30 víctimas que se juntaron, que se añadieron a la acusación contra Epstein. Como veis, no son pocas las personas en el caso. Bien, quiero leeros uno de los testimonios que hizo Chantal Davis. Uno de los testimonios. Dice: mientras le hacía el masaje, me tomó de las muñecas y me llevó a la cama. Yo solo podía decir: no, por favor, para. Pero parece que se excitaba más y continuó violándome. Luego pasé 2 semanas ingresada en el hospital. Quiero leeros más testimonios de las víctimas. Yo normalmente siempre suelo creer a las víctimas, sobre todo cuando son varias, y me gusta darles voz. Esto, mira, por ejemplo, en la página de la cadena SER del 15 del 8 del 2019 pone el titular: Jeffrey Epstein me violó cuando yo tenía 15 años. Así se titula la columna que firma Jennifer Araoz en el New York Times, en la que se detalla cómo el multimillonario contactó con ella y cómo poco a poco fue ganando su confianza. En el primer año de bachillerato se me acercó una persona desconocida, de las reclutadoras de Epstein. En la acera, afuera del colegio, Epstein nunca trabajó solo. Tenía un círculo de facilitadoras que le rodeaba de personas y se rodeaba de personas influyentes. Yo estudiaba en un colegio de artes en el Upper East Side, enfocada en el teatro musical. Quería ser actriz y cantante. La reclutadora me habló sobre un hombre adinerado que conocía, llamado Jeffrey Epstein. Conocerlo iba a beneficiarme y él me podía presentar a la gente necesaria para que mi carrera avanzara. Según la reclutadora, cuando le conté que mi padre había fallecido hacía poco y que mi familia estaba viviendo a base de vales de comida, me dijo que Epstein era un muy bondadoso y que quería apoyarnos financieramente, y entonces la trampa quedó tendida. Araoz prosigue contando cómo empezaron los abusos. Las primeras visitas duraban 1 o 2 horas. En la segunda visita, Epstein me regaló una cámara digital. Pasábamos el tiempo hablando y al marcharme me daba $300, supuestamente para ayudar a mi familia. Después de un mes me empezó a pedir que me le diera masajes y me dijo que me quitara la camiseta. Dijo que para ayudarme a ser modelo necesitaba ver mi cuerpo. Me sentí incómoda e intimidada, pero lo hice. El acoso creció cuando, durante los masajes, empezó a masturbarse y a tocarme de manera indeseada. Durante poco más de un año fui a casa de Epstein 1 o 2 veces por semana. Y un día, cuando le estaba dando el masaje, me dijo que me quitara la ropa interior y me pusiera encima de él. Cuando le dije que no, se volvió muy agresivo. Me agarró con fuerza y me violó. La víctima cuenta que nunca más volvió a esa mansión y que vivió mucho tiempo con miedo. Abandoné mis estudios en el Colegio de Artes, para el cual había hecho audición y al que tenía tantas ganas de acudir. Estaba demasiado cerca de su casa, aquella escena de tantos delitos. Tenía mucho miedo de volver a verlo o de ver a su reclutadora, así que me cambié a otro colegio en Queens, cerca de mi casa. Como ahí no tenían cómo enfocarme en los estudios de artes y actuación, pronto perdí el interés y abandoné la escuela por completo. Pasaron años antes de que pudiera contarles a las personas cercanas a mí lo que sucedió. Seguía estando intimidada por la manera insistente en que él dijo que nunca debía decirle a nadie que lo visitaba. Y como muchas supervivientes, padecían ansiedad y vergüenza por lo que sucedió. Esto es algo que les pasó a muchas. Muchas se callaban y todavía hoy día siguen teniendo esa intimidación encima. Es decir, no es tanto el miedo igual a que era alguien conocido, famoso, y que tuviera muchas influencias, sino era un miedo físico de que fueran a por ella.
directamente. Y hay otro de los casos también que me ha llamado la atención, por ejemplo, uno de los testimonios que he podido recoger de Virginia, de algunos de los famosos con los que estuvo. Hay uno que me llamó la atención, del que tampoco sabe nada. Virginia le hizo un masaje de pies a Matt Groening, teniendo ella 16 años. Se lo pidió a Einstein. Matt Groening es el creador original de Los Simpson, un tipo al que yo admiro profundamente. Y esta información me ha tocado porque no sé cómo tomarla. Sigo. Bien, voy a leeros lo que encontré sobre este tema en flyerwire.com, aunque viene rescatado el relato del Miami Herald de cuando Virginia tenía 16 años, estando en el avión, cómo fue su encuentro con Groening en el jet privado de Einstein. Dice, como citando, estaba disfrutando nuestra conversación, cuando Jeffrey insistió en que le diera a Matt un masaje en los pies durante todo el vuelo. Nunca rechacé a un cliente, pero cuando vi la forma de sus pies casi vomité ante la idea de tener que tocarlos. Tenía unas uñas amarillas y crujientes que incluso alguien con una motosierra habría tenido problemas para cortar. Y luego estaban las esponjosas pelusas de restos de calcetines, encajados entre las grietas de los dedos sudorosos. Ahora esa fue la verdadera cereza en el pastel para mí. De ninguna manera podía hacer eso, pensé. Entonces tuve una idea. Fui a la parte trasera del avión y enjuagué un paño con agua tibia y un jabón y regresé para su temido masaje de pies, pero no antes de intentar limpiarlos primero. A cambio de mis servicios, Matt tuvo la amabilidad de dibujar para mí, en papel blanco que sacó de su maletín, 2 bocetos rápidos de mis 2 personajes favoritos, Homer y Bart. Le pregunté si podía dedicarlos a mi hermano pequeño y a mi padre, los verdaderos fanáticos de la familia, que no se perdieron un episodio durante la cena en los últimos 10 años. Junto al dibujo del tamaño A4 incluyó la cita para mi mayor admiradora de Matt Groening y sus nombres al lado. Sabía que les encantaría y fue un gesto tan agradable que sus pies ya no eran un problema, ya que me reí e incluso le hice una broma al comediante acerca de hacerle una pedicura antes de ir a las playas de Los Ángeles. Bien, ¿y por qué rescato este caso? Aparte que es significativo, es por el nivel de detalle con que lo cuenta siempre Virginia. En su relato siempre da muchísimos detalles y es como si le hubiera ocurrido ayer, y eso hace muchos años, 15 años o así. Y es muy peculiar. ¿Hubo abuso? ¿Pasó algo más ahí? ¿Se sabe algo más? ¿Dice algo en los papeles del juicio? Desgraciadamente no sabemos nada porque está todo en los registros judiciales sellados. Es decir, es secreto. No sé si algún día se hará público, si ellas alguna vez podrán decir algún detalle más, pero está todo sobre los registros judiciales sellados. Y como este, hay bastantes nombres más de famosos. Me gustaría saber o conocer más relatos de otras víctimas, pero claro, como tenemos el tema este de que está todo sellado, y pueden contar hasta donde pueden contar. No sé si a medida que vaya pasando el tiempo ellas se irán aventurando o si pueden contar alguno más, sobre todo los casos que sean más abusivos o de clientes o posibles clientes de Einstein en esa red. El caso es que todos aquellos que fueron clientes, ya solamente los que conocían a Einstein y están en la lista, ya deberían de estar preocupados, ¿no? Pero todos aquellos que fueron clientes, en cualquier día puede salir su nombre a la palestra y ser objeto de vejación y objeto de todas las redes que se le echen encima, ¿no? O si tiene una vida pública o que tenga un trabajo típico actor o típico político, pues para eso se le ha acabado absolutamente todo, ¿no? O sea que hay mucha gente preocupada, ya os digo, y mucha gente interesada en que Einstein no siguiera vivo. Bien, una de las cosas curiosas también que me ha llamado la atención es ante el supuesto suicidio de Einstein, el hermano pidió una segunda opinión porque no estaba muy de acuerdo en la versión oficial, ¿no? Entonces contrató al doctor Michael Baden, que curiosamente es el mismo que hizo la autopsia de George Floyd, porque la familia de George Floyd tampoco estaba de acuerdo con la versión oficial. Y en los dos casos,
la versión oficial difiere de la versión de este doctor. Bien, voy a leeros el informe que ha dicho el doctor Michael Baden. Lo he leído de la página 12.com. Bien. Baden dijo que había signos de actividad inusual desde el primer día de la autopsia, porque las heridas eran más consistentes ligadas a un estrangulamiento homicida. El forense notó hasta 3 huesos y cartílagos fracturados en la tiroides y a Jeffrey Epstein, y aseguró que nunca había visto tales lesiones en suicidios por ahorcamiento, y sí en casos de homicidios en sus más de 50 años de ejercicio de la profesión, con más de 20.000 autopsias. Cuando uno se cuelga, no se provoca esas fracturas. Cuando es ahorcado, por otro, sí. Se aplicó una gran cantidad de presión, insistió el médico. Con estas conclusiones, a partir de los informes de la autopsia, Baden pidió a los fiscales que dieran a conocer los resultados de las muestras de ADN. Tomaron recortes de uñas para ver si hay ADN de alguien más. Ni tampoco hay información sobre el ADN de la ligadura de tiras de las sábanas de color naranja rotas que rodean el cuello, comentó. Quien quiera que lo haya hecho tiene que tener mucho ADN y el hermano ha estado pidiendo eso desde el primer día. El patólogo también cuestionó las circunstancias que rodean la muerte de Epstein, incluyendo la afirmación de que 2 guardas de seguridad se quedaran dormidos mientras trabajaban en la cárcel. Ocasionalmente, un guarda se duerme, nunca 2 al mismo tiempo, dijo en Fox News. El problema sería, ¿alguien entró y causó su muerte? 3 semanas antes del deceso, Epstein tenía hematomas en el cuello y entonces se puso en marcha un protocolo de vigilancia para presos que intentan suicidarse, que incluye un guardia yendo al ver al reo cada 15 minutos. Pero esa protección fue levantada pocos días después sin mayores explicaciones. Baden también afirmó que no faltaban personas que desearan verlo muerto. Había otras 800 personas en la institución correccional y a la mayoría de ellas les hubiera gustado tener en sus manos, dijo, y señaló que varias personas tuvieron que estar involucradas y se trató de un homicidio. Ya han pasado 80 días y el hermano siente que están dando vueltas, comentó Baden. Cree que su hermano no era de los que se suicidan, pero quiere conseguir la información que no ha podido obtener hasta ahora. Claro, una vez muerto el señor Epstein, ya no hay juicio. Todas estas víctimas de repente no tienen a quién reclamarle. Aún así, una de las cosas buenas que hizo el juez, que eso se ve también en el documental, es dejarle seguir dando testimonio en el juicio de todo ese horrible infierno que les hizo pasar, ¿no? Para que quedara constancia de ello. Pero una vez muerto, no tenían a quién reclamarle. Bien, pues según el nuevodiario.com, aunque lo he visto también en varios medios distintos, Jeffrey Epstein firmó su testamento 2 días antes de morir en prisión. ¡Qué casualidad! 2 días antes de suicidarse, el financiero Jeffrey Epstein rubricó un testamento confiando todos sus activos a un fideicomiso de beneficiarios desconocidos. Bien. Según estos documentos registrados en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Epstein ha confiado sus activos, que ascienden a unos 577 millones de dólares, a un fideicomiso llamado Thirst 1953. Thirst 1953, indicó el medio neoyorquino. Tal método se usa tradicionalmente para proteger la confidencialidad de los beneficiarios, según un abogado citado por el New York Post. Ningún beneficiario está nombrado en el testamento, que solo identifica a las personas responsables de ejecutarlo, agregó el periódico. En el testamento figura la vasta residencia del financiero de Manhattan, donde habría abusado de muchas jóvenes y menores, valorada en casi 56 millones de dólares, su rancho de Nuevo México, su propiedad en la Avenue Foch de París, así como las 2 islas que poseía en las Islas Vírgenes, Little St. James Island, apodada por algunos la isla de la pedofilia, y Great St. James Island, recientemente compradas y donde planeaba trabajar. A todo esto se le sumarían los 307 millones de dólares en acciones y otras inversiones, 56 millones más en efectivo y aviones, barcos, automóviles privados, por valor de 18,5 millones según el periódico. Bien, y yo pregunto, ¿de ahí cuánto dinero van a ver las víctimas? Porque esa es una buena pregunta. De ahí
cuánto dinero van a ver las víctimas. Porque yo, si soy una de las víctimas, o alguien cercano a mí es una de las víctimas y no ve un duro, solo tiene que hablar y empezar a alargar nombres. Según lanación.com, que he visto la noticia, al poner su fortuna en un fondo fiduciario, escondió a la vista pública a los beneficiarios, sean individuos, organizaciones u entidades. Para las mujeres que están tratando de cobrar beneficiarios de su fondo, lo primero a hacer será convencer a un juez para que levante ese velo y divulgue los detalles. De allí, las mujeres tendrán que seguir lo que hubiera sido el proceso normal en el caso de que no hubiera un fondo fiduciario, convencer al juez de que ellas tienen derecho a una compensación como víctimas de crímenes sexuales. El juez tendría que decidir cuánto cobraría cada una y si debería reducir esas cantidades para tener en cuenta a los beneficiarios del testamento de Epstein, que también tendrían derechos en corte. La gente rica generalmente intenta esconder bienes de fondos fiduciarios y otras maquinaciones legales. Creo que la corte y sus administradores van a querer hacer lo correcto por las víctimas de Epstein. Y si no, pelearemos por la justicia que deberían de haber recibido desde hace mucho, dijo a través de un mensaje electrónico Lisa Blom, quien representa a varias de las acusadoras de Epstein. Es decir, hasta el último momento el señor Epstein se ha reído de las víctimas. Y la justicia siempre ha sido cómplice de este hombre. Y es así, es triste y duro decirlo. Se ha reído de las 33, de las 36 víctimas, o de las 30 víctimas, sí, de las 33 víctimas que le acusaban. ¿Creéis que va a haber un duro? Porque un juez con un poquito de moral, al día siguiente de que ocurriera esta noticia, vamos, va allí, lo hace público, lo publica y da el nombre de encima de todos los beneficiarios. Que se sepa. Y no les deja un duro, obviamente no les dejaría un duro. Y lo repartiría entre las víctimas. Sería de justicia social. Y ya veréis cómo entonces esta gente que estaba en el testamento ya no quiere serlo público. Ya verás cómo se esconden. A ver debajo de qué piedras se meten. Pero es mucho dinero, amigos. Y el dinero siempre manda. Así que cuando recordéis este caso, el caso de Epstein, como de otros depredadores sexuales millonarios que se mueven entre la élite, acordaos que esta gente siempre gana. Es verdad que se ha muerto, que se ha suicidado, pero hasta el último momento se ha reído de las víctimas. ¿Vosotros creéis que estas víctimas, las 30 y tantos mujeres y otras tantas gentes que no ha salido en público, cómo crees que se sienten? Que hasta el último momento este hijo de puta ha ganado. No ha pagado por su crimen, por sus crímenes. Bien, insisto. Las víctimas, las 30 y tanto víctimas en la acusación. Sí, sé que la justicia es lenta, que es todo lento, que puede tardar años, pero si no conseguís vuestro objetivo, que es cobrar esa compensación que os merecéis como víctimas, lo que tenéis que hacer es empezar a alargar nombres. Así de sencillo. Que tiemble, por lo menos que se sepa. Acusar con el dedo. ¿Quién os hizo eso? ¿Quiénes fueron vuestros clientes? ¿Quién pagaba dinero por vosotras como si fuerais mercancía, siendo menores de edad? El dedo acusador. ¿Qué más podéis perder? La diferencia de antes y ahora, gracias al Me Too, ahora se escucha a las víctimas y ahora se os cree. Ahora cuanto habláis, os creen. Cosa que nunca en la historia había pasado. Bien, lo dicho, seguiremos hablando de este tema, seguiremos investigando. Suscribiros, compartir, que debo salir de pobre.